Bienvenidos a una nueva cápsula de Hablando con Datos en Corto. El día de hoy estamos haciendo un nuevo formato, veremos cómo funciona y si es de su agrado. El tema que vamos a estar viendo el día de hoy es uno de los más solicitados y de los que más ocupación tienen durante la realización de pruebas estadísticas. Y el tema es cómo establecer una prueba estadística de manera sencilla y que nos sirva posteriormente a la hora de evaluar el famoso valor de P. Muy bien, recordemos que a la hora que yo hago un experimento o quiero hacer un estudio estadístico, yo debo de tener claro qué es lo que quiero probar. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar primero recordando que la Y, que es la variable dependiente, esa variable dependiente, si la vemos en un proceso de manufactura, de producción, está en el producto, es una característica de producto. Y por lo tanto, las X son características del proceso, son variables independientes, son variables que yo puedo manipular, que yo puedo establecer. ¿Ok? Con eso en mente, conociendo cuál es X y cuál es Y, otra cosa importante que yo debo de conocer es el tipo de dato que es. O es continuo, y si es continuo, yo lo puedo medir, o es atributo discreto, que solamente lo puedo contar. Dependiendo de la combinación que yo tenga de X y Y, es la herramienta estadística correcta. Voy a poner algunos ejemplos, voy a compartirles mi pizarrón, de tal manera que ustedes puedan seguirme de una manera más ilustrativa. Entonces yo tengo establecido que mi tema va a ser pruebas de hipótesis y lo que quiero saber es cómo voy a estandarizar mi hipótesis. Entonces sabemos que necesito a X y X es la variable independiente. Y es la variable y T también, ¿no? Que X y Y pueden ser continuas o pueden ser atributos. Con eso en mente, yo voy a establecer que H0 o hipótesis nula, para dejarlo de manera estandarizada, es la X, que es la variable independiente, no tiene relación. Y aquí en lugar de relación también pueden usar la palabra influencia en la X no tiene relación o influencia en la Y. Contra la hipótesis alternativa, que es la X sí. La Y. Bueno, probablemente si tú, quien está viendo, eres un experto en la parte de investigación o en la estadística, podrás pensar, oye, eso es demasiado simplista. Y tienes razón, lo es, porque lo que estoy tratando de hacer es que puedan ocupar las hipótesis de la manera más simple en el contexto de la manufactura. Porque no tenemos tiempo, porque tenemos que hacerlo de la manera más rápida posible, pero lo más metódicamente posible para que también yo pueda obtener un resultado que sea viable. Entonces sí, es simple, pero es muy útil. ¿Sí? La hipótesis nula siempre va a ser que la X no tiene influencia en la Y y la X sí tiene influencia en la Y cuando es la hipótesis alternativa. Al final de todo un proceso estadístico que dependerá cuál herramienta ocupes, tú vas a probar si el valor de P lo tengas, que lo vayas a comparar contra el valor de alfa. Si es menor a 0.05, rechazas la hipótesis nula, pero si P es mayor o igual a 0.05, aceptas la hipótesis nula. ¿Okay? Entonces, es muy fácil entonces que si yo después de, por ejemplo, una regresión logística obtengo un valor de 0.01, voy a rechazar la hipótesis nula y voy a decir que la X sí tiene relación con la Y. ¿Okay? Entonces,
De esta manera tú puedes, sin irte con complicaciones que sí con la izquierda, que sí con la derecha de las distribuciones, tantas complicaciones que se puede uno dar con la estadística, hacer una comparación simple contra P y aceptar o rechazar la influencia de una variable. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo por nuestra sesión de hoy. Les agradezco muchísimo su atención a nuestra cápsula de Hablando con Datos en corto. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y pronto tendremos más y más videos para que puedas compartirlo en tus redes sociales. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes Díaz y esto fue Hablando con Datos en corto. Hasta la vista.